hay que investigar y tiene que quedar claro que no existe un nexo entre los grupos de los militares y los grupos criminales que actúan en la zona de Taura. Esa es una primera cosa que es fundamental saber, porque evidentemente lo que vemos es que en este caso hubo una entrega controlada desde mi punto de vista, es decir, los chicos nunca tuvieron opción de vida. Cuando los militares tomaron la decisión, sea por la razón que fuera, de dejarles en una zona donde corrían peligro porque no estaban en su territorio, estaban en territorio de otras bandas, ellos estaban conscientes de que ellos iban a ser asesinados, o sea, no hay otra opción. Ellos estaban claros de que en el momento en que ellos los dejaron con vida, sabían que ese tiempo de vida iba a ser efímero, porque era cuestión de tiempo que los grupos criminales se enteren de que había unos chicos que habían sido torturados por la policía, por los grupos, por los militares, y evidentemente los iban a recuperar, que fue lo que pasó. Los chicos a duras penas pudieron hacer una llamada y al poco tiempo de esa llamada, pues la persona que les ayudó no pudo hacer nada. Ellos ya estaban ahí y ahí se hicieron cargo de los chicos y los mataron y evidentemente los quemaron, etcétera, ¿no? Ahora, evidentemente, si esa primera pregunta se resuelve y no hay nexos, evidentemente eso nos lleva a otras hipótesis y conjeturas sobre el hecho de que realmente los chicos estuvieron en el mal lugar, en el mal momento, pasó la patrulla, ellos hicieron un mal procedimiento, un mal protocolo, no coordinación con la policía como tal, y luego viendo su mal accionar simplemente los dejaron a su suerte, ¿no? En cualquiera de estos escenarios, la figura de la desaparición forzosa es inminente, es decir, ellos fueron cómplices de la muerte de los chicos, ¿no? No los mataron desde mi punto de vista, no los quemaron, no los desmembraron, pero sí el accionar de esta patrulla militar llevó como el caso Villavicencio, yo siempre hago el paralelo con la muerte de Villavicencio, cuando los policías y toda esta gente les lleva y les cierra la puerta del carro para que lo maten, ¿no? Aquí fue lo mismo, ¿no? Llevas a los chicos, los instalas en un lugar y los dejas a su suerte, sabiendo que hay grupos criminales que pueden hacer uso de ellos en cualquier momento, o porque pensaban que eran de otros grupos criminales, y siempre la violencia es ya normalizada, es decir, lo que pasó no nos debe llamar la atención. Los grupos criminales, cuando ven a gente que no son de su sector, evidentemente cogen, pasan un mensaje fuerte y evidentemente van a quemar los cuerpos, ¿no? Entonces, como te digo, esas son las dos preguntas importantes. ¿Hay o no hay nexos? Y segundo, bueno, ¿y por qué estos chicos, no? ¿Por qué ellos y no otros chicos? Ujú. Y si tuvieron la mala suerte, justamente como en el caso de Fideca, de este mensajero, de este pastor que estaba en la farmacia, cuando les dieron de baja a la banda criminal, tuvieron la mala suerte de estar en el camino de la patrulla y ellos le condujeron a este corredor de la muerte. En ambos casos, yo diría que no hay una responsabilidad directa en la muerte, pero sí en la desaparición. En cualquiera de los escenarios que yo he señalado, existe una complicidad en el tema de la desaparición forzosa. En este caso, bueno, yo sé que usted no es abogado, pero en este caso entonces tal vez cabría que continúe el mismo tipo penal en juzgamiento el de la desaparición forzada, porque podría cambiar el tipo penal, por ejemplo, a una desaparición forzada con muerte o una incluso a una ejecución extrajudicial y ahí los años de prisión también serían mayores. En todo caso, aunque solo se quedara con desaparición forzada, sigue siendo un crimen de lesa humanidad y sí sería un crimen de Estado. Exacto, entonces yo creo que como dijeron un poco la gente de derechos humanos es que hay dos procesos distintos. Primeramente, atender el tema de desaparición forzosa, porque evidentemente hay una responsabilidad directa de parte de la patrulla militar que estuvo ese día en esa zona, y una vez que se tenga claro esa figura, evidentemente se pasa a la segunda figura para establecer si realmente también, además del tema de desaparición forzada, también tuvieron responsabilidad directa sobre el tema del asesinato, ¿no? No se podría hablar de lesa humanidad porque ahí es otra pregunta también que hay que contestar, que es si lo que les pasó a esos chicos que por mala suerte estuvieron en esa parte, en ese lugar a esa hora, es una política de Estado, es decir, es algo sistemático que hacen los militares en diferentes partes del país, en la costa ecuatoriana. Yo pensaría que no es así y es lo que hay que probar, que fue un hecho aislado de una patrulla que hizo un mal procedimiento, un mal protocolo y que actuaron de mala manera. Pero mira que es interesante porque si les hubieran dejado en un lugar seguro, por ejemplo, una iglesia. En todas partes siempre hay por lo menos una iglesia o algo parecido a custodia de un sacerdote. Estuvieran vivos hoy día y simplemente el castigo hubiera sido, ¿no es cierto?, días de arresto, algo para su hoja de vida, ¿no es cierto?, el perdón a las familias y 100 horas de capacitación y no estaríamos al lado de desaparición forzada, pero en este caso la responsabilidad es directa en este caso. Entonces,
La otra pregunta que tú has señalado bien es, ¿esto es una política de Estado? ¿Es algo sistemático que hace? ¿O lo que pasó ese día fue algo muy excepcional y por eso hay que castigarlo como tal? Ahora, Jean Paul, la pregunta surge el 9 de enero, o sea, a pocos días, a 3 días, estábamos de cumplir un año de la declaratoria del conflicto armado interno, en la que además también se estableció el trabajo de Fuerzas Armadas saliendo de los cuarteles, saliendo de sus funciones naturales de proteger y defender las fronteras para luchar contra el crimen organizado en las calles. Sería momento, tal vez con lo que ocurrió con los niños, hacer una evaluación hasta qué punto esto ha sido efectivo, en qué lugares realmente esto ha sido efectivo y tal vez establecer que haya zonas en las que ellos ya no estén en las calles, sino en zonas específicas, tal vez en el tema de las cárceles, donde al principio ha parecido efectivo su trabajo. Usted como experto en seguridad, y estudioso de la materia, qué es lo que ve, lo que prevé y lo que recomendaría en este caso. Habría que analizar bien si debemos seguir en el conflicto interno armado, que realmente ha dado pocos resultados y más bien da lugar, pie justamente al tema de cooptación en el crimen organizado, del tema de violación a derechos humanos. Tal vez es hora de repensar un poco las tareas de Fuerzas Armadas en seguridad interna, porque evidentemente podrían estar, como tú bien has señalado, mucho más focalizadas en temas de cárceles, de minería ilegal. Habría que crear espacios, más espacios de trabajo entre militares, policías y civiles, pero hay que ser muy, muy, muy quirúrgico, muy, muy focalizado en lo que ellos tienen que hacer. Lo otro es que podríamos discutir en el nuevo gobierno sobre la creación de una nueva entidad de seguridad que esté por arriba de la policía, pero sin llegar a ser militar, como una guardia civil, como lo que México creó en el año 2019. Y lo último es implementar el plan de seguridad integral, que es un plan que es el que necesitamos con mirada humana, multidimensional de la seguridad, donde justamente a los chicos se les dé oportunidades de vida, ¿no? Yo recuerdo un programa que hice hace más de 2 años ya, con Hora 25, con un canal colega, donde hablábamos de eso, ¿no? Decíamos el tema de penalizar a los reclutadores de menores, pero yo decía eso no es suficiente. A los chicos lo que necesitan son oportunidades, becas de estudio, capitales semillas, temas de emprendimiento y no irles a matar. Y mira que 2 años después lo que estamos viendo es que seguimos en estos cambios y por eso los chicos siguen siendo reclutados y no hemos podido rescatar a cientos o miles de jóvenes de la criminalidad. Entonces hay que cambiar la mirada, focalizar más el tema de Fuerzas Armadas, pensar si sigue o no el conflicto interno armada y realmente, como te digo, analizar muy prudentemente en qué tareas sí van a participar Fuerzas Armadas y en qué tareas no pueden participar. Pero lo que estamos claros es que es un peligro y un riesgo que Fuerzas Armadas estén en temas de seguridad interna porque no tienen, digamos, la formación, doctrina, entrenamiento y armamento como para hacer un complemento de la policía con quienes vemos hay un problema de coordinación. Y ahora, ¿a quién le correspondería hacer esta evaluación? Yo sé que usted tiene otro compromiso con otro medio de comunicación, pero ¿a quién le Sí. correspondería hacer esta evaluación? Y también el gobierno decretó estado de excepción en 7 provincias de Ecuador y 3 cantones por 60 días más. Eso significa, y también hay toque de queda en algunos, en al menos 7 cantones. Entonces, quería también su pronunciamiento sobre este tema. Iniciamos el año con un nuevo estado de excepción, con un nuevo toque de queda. ¿Esto realmente es necesario o más que necesario está dando los resultados que debería dar? Al Ministerio de Defensa le toca hacer este análisis. Yo he conversado con algunas personas sobre el tema y hemos hablado que es importante que se haga un plan, un análisis de realmente el replanteo de fuerzas, de visiones subsidiarias de Fuerzas Armadas para justamente ver los pasos necesarios en el futuro y de acuerdo a eso, pues que no se den las complicaciones que se dan ahora. Y bueno, en el tema de estado de excepción, pues nos damos cuenta de que realmente es una medida de repetición que no funciona y que debería ser eliminada. O bueno, si me quedo con estado de excepción, ya dejo de lado el conflicto interno armado, uso el decreto 730 y con eso los militares pueden intervenir, pero creo que realmente esto no ayuda a la seguridad. Y como digo, dentro del Ministerio de Defensa tenemos que hacer estos análisis de si es pertinente o no que sigan en seguridad interna y qué cambios, modificaciones, transformaciones habría que hacer para que esto se pueda dar sin los riesgos que hoy tenemos, ¿no? Gracias, Gabriela, por la invitación, como siempre. Ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Jean Paul, solo antes de despedirnos, ¿y esto no sería hacerle el juego a los grupos políticos que tendrían nexos con las bandas criminales, como asegura el gobierno, de que eso es lo que se quiere, que a partir de lo que ocurrió con los niños, lo que se quiere es que Fuerzas Armadas salgan del control? ¿No sería hacerle el juego a los grupos políticos y a los grupos criminales? Como última y final N- pregunta. no porque
como hemos visto en otras partes, la militarización de la seguridad no funciona. En México ha sido un desastre. En los 24 años de guerra contra el narcotráfico, militarizar la seguridad no es una alternativa y debemos de dejar de aplicar procedimientos que en otras partes no funcionan. Muchísimas gracias. Ha sido Jean-Paul Pinto, es consultor en materias de seguridad, hablando precisamente un poco sobre el año que se cumple del conflicto armado interno, si es necesario o no que los militares continúen patrullando en las calles o solamente en algunas zonas, como las denominadas zonas calientes, tal vez el tema de las cárceles, y esto le correspondería, dice él, hacer al ministro de Defensa. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Nuestra sintonía crece. Todos conectados.